De hecho, es un día bastante especial para la iglesia del Señor en general. O un domingo, vamos a decirlo así, bastante especial para toda la iglesia del Señor. No sé si ustedes saben que mañana, que es día 31 de octubre, es una celebración importantísima para la iglesia y no es Halloween. Que parece mentira que la iglesia invierta tanto tiempo y recursos en estos días para hablar de Halloween y para desmantelar Halloween. Y no es que lo vea mal, pero la verdad es que hay una celebración que la iglesia debe de poner bastante en alto para estos días y que debería de opacar Halloween y debería de opacar todos los estudios que estamos haciendo en contra de Halloween. Repito, no es que yo esté favoreciendo la fiesta de Halloween ni nada por el estilo, sino que en contraste con esta celebración que el mundo hace, nosotros deberíamos de estar celebrando lo que mañana históricamente sucede. ¿Y saben lo que mañana celebramos? La Reforma Protestante. Y mucho de lo que hoy voy a hablar es relacionado con el fin de los eventos, la finalidad que tuvieron los eventos en la Reforma Protestante. Obviamente, quiero que la reflexión que nosotros tengamos hoy, más que ser una reflexión histórica, sea una reflexión bíblica, porque la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas y puede cambiar el corazón de un individuo. Y quiero que por favor se ubiquen en sus Biblias en el libro de Jeremías capítulo 6. Y vamos a estar leyendo desde el verso 8, unos cuantos versículos, vamos a leer. Y dice así, esto es el Señor hablando en boca del profeta Jeremías. Dice, corrígete Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haberme hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, pon atención, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Padre, te pedimos, Señor, en esta hora que tú nos ayudes a ser transformados, Señor. Tu palabra tiene poder para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestra manera de pensar.
Clamamos, Señor, porque tú traigas entendimiento, revelación de ella. Y porque nuestras vidas sean diferentes, Señor, cuando salgamos de aquí. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra de forma fiel, en tu temor. Y que tú seas glorificado, Señor, en todo lo que compartamos, Señor, esta tarde. En el nombre de Jesús, permanece con nosotros y sé tú nuestro Maestro, mi Rey. Amén. Amén. Esto es un pasaje bastante especial de la palabra de nuestro Señor y hay que entender algo del contexto histórico. ¿Qué estaba sucediendo en la nación de Judá en este momento? ¿Y por qué Jeremías habla estas palabras? Palabras que pueden sonar hasta fuertes, confrontativas. Y bueno, lo que está sucediendo en todo esto que hemos leído, póngame atención, es que Dios está anunciando juicio sobre el reino de Judá. Así como su nación homóloga, que era la nación de Israel, Judá se había diluido, se había contaminado con costumbres paganas, habían abandonado la ley del Señor, habían adoptado la cultura de muchas naciones vecinas, y aún teniendo el templo, aún teniendo la religión judía dentro de ellos, sus costumbres, su forma de vivir, en muchos aspectos, negaban a Dios, al Dios de los judíos. Estas palabras que dice Jeremías son unas palabras confrontando a este pueblo, a la nación de Judá, y llamándolos a un arrepentimiento de parte de Dios. Y mis amados, lo que el texto dice tiene mucho que hablarnos a la iglesia hoy. Lo primero que quiero que vean es partiendo desde el verso 8. El Señor está haciendo un llamado misericordioso, arrepentimiento y corrección a esta nación. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Parece un contraste muy fuerte, para algunos incluso una contradicción, aunque no lo es, que el mismo Dios que los está llamando a arrepentimiento es el Dios que los va a juzgar. Es el Dios que los está llamando a corrección porque Él mismo los va a corregir, los va a enjuiciar por su maldad. Y el Señor hace este llamado de corrección, y este llamado, aunque es hecho en el Antiguo Testamento, a esta nación en específico, no varía en el Nuevo Testamento hacia todos aquellos que se desvían de sus caminos. El Evangelio de nuestro Señor tiene un mensaje bastante confrontador contenido en él, y es arrepentíos y convertíos. Cuando un individuo se acerca al Señor o pretende de alguna manera tener amistad con el Señor, no puede permanecer en el pecado. No existe tal cosa como una amistad con Dios mientras nosotros pertenezcamos en nuestros hábitos al mundo, mientras practiquemos el pecado. Los profetas tienen una seria dificultad, según el verso 10. Y dice aquí: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Jeremías hace esta pregunta, ¿por qué? Porque ya a estas alturas de juego ha hablado bastante. Y ha hablado bastante de parte de Dios, llamando al pueblo a arrepentimiento, y levanta una cuestionante legítima. ¿A quién más le tengo que hablar para que oigan, para que caigan en conciencia de su maldad?
Obviamente, este pueblo se rehúsa a convertirse al Señor. Se rehúsa a abandonar sus costumbres paganas. Y estamos hablando no de un pueblo extranjero, estamos hablando de un pueblo marcado por Dios, por un pacto. Era el pueblo con el cual Dios estaba comprometido. Era el pueblo al cual Dios le había mostrado su palabra, le había mostrado su poder y había adoptado como suyo. Y a estas alturas de la historia, Judá le estaba dando la espalda al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que los libertó. La razón por la cual no responden al llamado de Jeremías, Jeremías mismo le explica aquí. Y es que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Con esta expresión de oídos incircuncisos, el profeta quiere decir que sus oídos están cerrados por su carnalidad. Esta gente están tan sumergidas en sus deseos carnales, en sus ambiciones, en sus proyectos personales, que no tienen tiempo para Dios. No ven como valioso a Dios. No ven como un tesoro su palabra. De hecho, según este mismo versículo, ellos se niegan a oír esta palabra porque para ellos es motivo de vergüenza. Claro que les es motivo de vergüenza. Porque cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas para limpiarnos. Y parte de ese proceso de limpieza y santificación es descubrir nuestra maldad. Descubrir, exponer nuestra maldad. Y wow, cuánta dificultad le da al ser humano admitir que ha estado errado, admitir que está en pecado. La palabra de Dios nos expone nuestro error. Para esta nación el juicio es inminente. Y lo curioso es que el verso 11 menciona un juicio generalizado y sin excepción. Cuando dice, por tanto estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Pudieran parecer muy severas estas palabras, pero lo que Jeremías está dejando bien claro es que no importa cuán joven tú seas o cuán viejo y acostumbrado estés al sistema, el pecado es pecado. Y Dios, quien es santo, es justo y perfecto, no puede pasar desapercibido la maldad sobre la tierra. Por lo tanto, en ese contexto de hombres mayores diciendo, pero así aprendimos a caminar, o jóvenes, muy jóvenes diciendo, pero así me enseñó mi padre a caminar, el juicio de Dios tiene que prevalecer, porque la costumbre y la cultura nunca es excusa delante de Dios. Óigame bien, la costumbre y la cultura nunca es excusa para ofender a nuestro Dios. El verso 13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Ponga atención a quienes están incluidos dentro de este paquete. Quienes menos debiéramos de esperar que estuvieran involucrados en la caída de esta nación, están los profetas hasta los sacerdotes. Todos son engañadores. Qué pena que quienes debieran de haber estado guiando esta nación estaban aplaudiendo el pecado de esta nación. Aquellos que estaban supuestos a instruir al pueblo en la voluntad de Dios, más que proclamar la verdad, estaban amortiguando la conciencia del pueblo.
Estaban llevándolos a satisfacer sus emociones. Y estaban llevando un mensaje, una proclamación, que lo que hacía sencillamente era satisfacer sus deseos carnales. Miren en la manera en que Jeremías lo expresa. Habla de que estos sacerdotes y estos profetas curan la herida de su pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Parece muy similar a la iglesia de estos tiempos. Una iglesia que tiene a un lado los preceptos de Dios, que tiene a un lado la valoración de la palabra de Dios y que solamente se alimenta de aquello que le promueve paz, aquello que le brinda tranquilidad a su corazón. Mientras no toquen su pecado, mientras no toquen su orgullo, todo está bien. Háblame paz, háblame tranquilidad, háblame de lo que Dios puede hacer por mí, háblame de lo que Dios puede darme, háblame de la manera en que Dios puede enriquecerme, háblame de la manera en que Dios me puede bendecir. No me hables de cómo Dios me puede juzgar por mi pecado. Dame la parte que a mí me interesa. Estos sacerdotes estaban asentando esto, no solamente yugulando el mensaje de juicio, sino también atando a estas personas a una falsa percepción de Dios. Sí, Dios es un Dios lleno de amor. Dios es un Dios que llena de paz los corazones de aquel en donde habita. Pero también ese mismo Dios que está para llenar nuestro corazón y llenar el más profundo vacío que nosotros tenemos, es un Dios que mira a todo aquel que no ha aceptado el sacrificio de su Hijo con ira. Y con todo el peso de su ira, un día juzgará a esa persona que no le recibió. Esa es la realidad. Es difícil de entender, pero nuestro Dios, que es amor, también es fuego consumidor. Estos profetas y sacerdotes entretuvieron al pueblo, entretenían al pueblo con este mensaje liviano, este mensaje light, donde Dios sí solamente quiere lo mejor de ti, donde Dios sí lo que quiere es tu felicidad, donde sí Dios lo que quiere es que descubras el campeón que hay en ti. Y la verdad es que por encima de tu felicidad, por encima de tu paz, por encima de tu tranquilidad, Dios busca su gloria. Todo lo demás es secundario. El verso 15 presenta una ilustración bastante penosa. Dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice el Señor. El punto donde han llegado en esta nación es un punto donde sus propias conciencias han sido completamente degeneradas. Y aquello que les debería de dar vergüenza ya no les da vergüenza. Aquello que les debería de dar asco ya no les da asco. Y esto sucede cuando un individuo persiste y hace costumbre del pecado en su vida. Esta nación estaba tan acostumbrada a hacer lo malo, a hacer aquello que ofendía a Dios, que ya lo malo no era tan malo. ¿Es así o no es así como sucede en nuestra conciencia? Cuando pecamos la primera vez, claro que sentimos convicción. Cuando pecamos la segunda, también. Pero ya después de la tercera, nos sentimos menos culpables. Ya en la cuarta la cosa se va suavizando y ya en la quinta, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Y aquello que en un momento dado nos dio vergüenza, puede ser que en un momento dado nos llegue a producir orgullo. Y eso es lo que nosotros vemos en la sociedad hoy. El mundo ve con orgullo el pecado. Y el hombre es más hombre mientras más adultera. Y el ser gay, bisexual o transgénero hoy es un orgullo. El tener las habilidades para hacer fraude es motivo de orgullo para muchos.
y de gozo. Eso es lo que sucede cuando una sociedad constantemente se expone al pecado, hasta el punto que el pecado cauteriza su conciencia, y ya aquello que producía vergüenza en un momento no le duele. Esta es la condición de Judá, y la advertencia de Dios en esta condición es que se arrepientan, porque si no, Él vendrá con juicio. Oigan bien, Dios le está advirtiendo juicio no a una nación extranjera, repito. Dios está advirtiendo juicio a su pueblo. Ahora ponga atención a las especificaciones del arrepentimiento al cual Dios les está llamando. El verso 16 dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. El mandato de Dios hacia este pueblo es un llamado contundente, y que debemos nosotros revisar hoy, debemos nosotros contemplar hoy. El llamado es a volver a las sendas antiguas. ¿Y a qué se refiere Dios con las sendas antiguas? Y es bueno que lo aclaremos, porque este término comúnmente es utilizado dentro de nuestro lenguaje evangélico, ¿verdad? Para referirnos a aquellas formas del evangelicalismo que son más tradicionales. Y nosotros dentro de este lenguaje y nuestras conversaciones comúnmente oímos: yo soy de la senda antigua. Yo no sé si usted ha oído esa expresión. ¿Verdad? Como si fuera de la vieja escuela. Yo soy de la senda antigua. Y lo que nos viene a la mente, o la manera en la cual lo utilizamos, es para referirnos a esa forma de religión donde las mujeres utilizan las faldas por allá abajo, donde a lo mejor no se arreglan el cabello, donde no se utilizan prendas, donde, bueno, un sinnúmero de cosas, donde el hombre está encorbatado hasta aquí arriba, ¿verdad? A lo mejor yo estaría un poco en pecado hoy, porque me falta la corbata. Pero ese tipo de preceptos es con el cual muchas personas asumen la idea de la senda antigua. Pero la verdad es que se refiere a algo mucho más básico y mucho más poderoso. Mucho más poderoso que todo lo que las costumbres humanas y las tradiciones pueden ofrecerle al hombre. Con volver a las sendas antiguas, el Señor les está enviando a que consideren sus preceptos nuevamente, a que nuevamente contemplen su palabra, porque en algún momento lo dejaron. Su palabra, su verdad, sus mandatos pasaron a ser cosas del pasado. El Señor aquí les está llamando, en medio de su desorientación, en medio de que ellos no saben para dónde ir, les dice: indaguen en aquello que yo he dicho. La expresión paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas dan la ilustración de un hombre en una encrucijada, en el cruce de muchos caminos, preguntando: ¿para dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde debo de direccionar mi vida? Este llamado de Dios es un llamado a profundizar, a explorar qué Él ha dicho sobre cómo debemos caminar. Ese es el llamado que Dios le está haciendo a Jeremías. Y es el llamado que Dios resuena en todas las generaciones de la iglesia. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido víctima de costumbres humanas, de tradiciones, de percepciones, de sentimentalismos, de muchas cosas que vienen a añadírsele aquella verdad que es la palabra de Dios.
Muchas veces estas costumbres, muchas veces estas percepciones, estas tradiciones moldean la forma de ser de la iglesia. Lo triste es cuando deforman a la iglesia. Cuando llegan a un punto de desvirtuar aquello que Dios destinó para un propósito específico. Así como el pueblo de Israel y así como la nación de Judá, la iglesia también se ha visto en la misma tentación y en la misma encrucijada una y otra vez a lo largo de la historia. De hecho, la hemos tenido de forma personal. Porque si por alguna razón estamos aquí, es porque en algún momento hemos cuestionado y hemos dicho, Señor, yo necesito saber cuál es tu voluntad. He ido en muchas direcciones en mi vida, pero necesito ya indagar, profundizar en cuál es el destino que tú quieres para mí. Satisfacer esta necesidad en la vida de la gente es una función básica de la iglesia. Dar dirección hacia el propósito de Dios. Sin embargo, la iglesia en toda la historia, no solamente en el siglo XXI, ha sufrido de proveer para otras necesidades, menos para esta. Y la iglesia puede convertirse en un lugar que sí nos da sentido de pertenencia, porque confraternizamos en la iglesia. Sí, puede ser un lugar donde se desarrollan nuestros dones, nuestras habilidades. Sí, puede ser también un lugar donde se exciten nuestros sentidos, porque nos sentimos muy bien cuando cantamos. Nos sentimos muy bien cuando aplaudimos, cuando celebramos. Pero la verdad es que todas estas cosas pueden ser provistas por cualquier otro organismo o institución que no sea la iglesia. ¿Sí o no? Usted puede pertenecer a un club completamente secular, donde se le da también sentido de pertenencia, donde también se le desarrollen sus talentos y donde también se le excite a sus emociones. Pero la verdad es que la iglesia se trata de mucho más de eso, mucho más que eso. Se trata de proclamar la verdad y el carácter de Dios al mundo. La finalidad de la iglesia es mostrar la gloria de Dios al mundo mediante la proclamación del evangelio y el desarrollo de discípulos de Cristo. Dentro del contexto de esta verdad y de esta función, sí confraternizamos, sí celebramos, sí hacemos bulla, aplaudimos y celebramos cuán grande salvación tenemos. Pero es producto de que hemos abrazado una verdad. Es producto de que hemos abrazado la palabra de Dios. Todo esto. Fíjense bien que según lo que plantea el profeta Jeremías, la necesidad de que el pueblo vuelva a las sendas antiguas y profundicen en el buen camino es que ellos hallen paz para su alma, que ellos hallen descanso para sus almas. Lo están viendo en el verso 16, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Lo cierto es que cualquier organismo o institución que te provea fraternizar, que te provea desarrollo de tus dones y que te provea excitación de tus emociones y tus sentidos, sí pueden proveerte algo de paz y algo de seguridad incluso. Pero el descanso que habla aquí en el verso 16 es el descanso no que tu alma quiere, sino el descanso que tu alma necesita. Y eso es un estado que solamente puede ser provisto por la conciencia de que estamos en paz con Dios. Porque tú puedes estar en paz con en tu entorno. Y tú puedes tener paz contigo mismo. Y sabes que eso no importa.
Lo importante es tener paz con Dios. Mientras el mundo pretende ignorar la ira de Dios y la religión pretende amortiguar nuestra carnalidad, la verdadera iglesia de Dios, los escogidos de Dios, solo hallan descanso en el poder libertador del Evangelio y en la sujeción a la palabra inmutable de Dios. Óigame bien, los escogidos de Dios solamente hallan paz cuando encuentran la verdad. Es así. Un gran ejemplo que tenemos de esto precisamente es Martín Lutero. No sé si han oído algunos la historia de este gran hombre de Dios que Dios utilizó en un momento dado junto a otros hombres para reformar la iglesia, para darle forma nuevamente a algo que estaba torcido. Para el año 1505, Martín Lutero, quien estudiaba leyes, sufrió una experiencia bastante traumática, vamos a decirlo así. Y fue que de camino a la casa de sus padres, le cayó un rayo muy cercano a él. Y la expresión que soltó en el momento que cayó el rayo fue una expresión bastante típica de la época. Pero lo que él dijo fue lo siguiente, no estoy aplaudiendo lo que dijo, Lo que él dijo fue: Santa Ana, me hago monje. Santa Ana, me hago monje. Y con esta expresión, obviamente, propia del lenguaje coloquial de la época, él estaba haciendo un pacto, vamos a decirlo así, un voto de que él se haría monje. La idea que él tenía era que Dios de alguna manera lo estaba castigando o persiguiendo de alguna forma. Su conciencia lo acusó y dijo: no, me voy a consagrar a ti. Se parece mucho, ¿verdad?, a esos cuentos. No sé si usted lo vivió en algún momento de su juventud. Yo viví una época donde varias veces se hablaba de que el mundo se iba a acabar. Y se aprovechaban muchas iglesias incluso del rumor de que el mundo se iba a acabar. Y la gente se convertía porque alguien surgió con la idea de que el mundo se iba a acabar. Y se convertían y tú lo veías metido en la iglesia porque el mundo se va a acabar. Después que pasaba la fecha, fiesta, ¿verdad? No, pero el compromiso de Martín fue un compromiso por lo menos bastante firme. Y la historia lo que narra de este hombre es que este hombre era un hombre sin paz. Este era un hombre sin descanso. Y no estoy hablando de descanso físico ni de paz en el sentido externo. Estoy hablando de una profunda inquietud en su corazón por estar en paz con Dios. Y en aquel momento de la historia donde la palabra de Dios todavía estaba bastante cerrada y era de poco acceso, de nulo acceso para quienes no eran del clero de la iglesia, ni siquiera para todo el clero de la iglesia, para personas muy específicas del clero de la iglesia, era la palabra de Dios asequible. Este hombre tenía un pesar en su conciencia tan poderoso y triste que lo llevaba a muchas veces pasarse días completos confesándose. Muchos compañeros se burlaban y lo criticaban porque Martín Lutero salía del confesionario y pocos minutos después de salir del confesionario, ¿verdad? Estoy hablando dentro de la cultura católica romana. Pocos minutos después de salir del confesionario se acordaba que tenía más pecados que confesar. Y retornaba al confesionario a confesar más pecados. Y eran largas horas de sesión de confesiones la que Martín Lutero tenía. El pesar que este hombre tenía es: Dios está allá arriba mirando qué tan sucio soy
y su juicio está presto para mi vida. Martín Lutero incluso llegó a cuestionar y a acusar a Dios de ser un déspota en un momento dado. Uno de sus superiores le exhortó a Martín que asumiera una cátedra de enseñanza bíblica dentro de la iglesia. Y Martín se empeñó en estudiar la palabra de Dios, y entre las exhortaciones que le hicieron para estudiar, oh sorpresa, el libro de Romanos. Y wow, el libro de Romanos es un libro que expone la gracia de Dios hacia los pecadores de principio a fin. En aquel momento de la historia donde la única paz que proveía la iglesia para el pecado de las personas eran indulgencias, paga por tus pecados, paga por el perdón de tus pecados, o muchos la flagelación, Martín Lutero encontró en el Nuevo Testamento que Dios salvaba y daba por aceptados en su presencia a pecadores mediante la fe. Que bastaba con la fe en Cristo Jesús para ser aceptados delante de Dios. Y que no es ganándonos la salvación por méritos que nos acercamos a su presencia, sino a través del puro y perfecto sacrificio de Cristo. Martín Lutero identificó la doctrina de la justificación por la fe. ¿A qué me refiero con la doctrina de la justificación por la fe? Que nosotros somos hechos justos a través de las obras de Cristo. Somos imputados con la justicia de Cristo, porque a Cristo se le imputó nuestra injusticia. Martín, cuando descubrió esta verdad en el Nuevo Testamento, encontró que le habían quitado toneladas de peso de su alma, que esta verdad lo había libertado. Y óigame bien, ¿cómo quedarse callado con esto? ¿Cómo quedarse callado con esta verdad de que Jesucristo vino al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? Que mis obras no proveen absolutamente ningún ingrediente más para esa salvación. Que mis indulgencias no proveen absolutamente nada para mi salvación o santificación. Ni que mi flagelación mucho menos. Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, mañana van a ser 499 años, pegó en la puerta de la catedral de Wittenberg una gran proclamación de verdades que pasaron a la historia como las 95 tesis de Lutero. La verdad es que las 95 tesis no causaron problema en muchos de sus puntos, porque la Iglesia Católica Romana los llegó a ver como insignificantes, por lo menos en los efectos que podía tener de la relación entre la gente y la iglesia. Ahora, había un punto, unos puntos, donde Martín fuertemente criticaba el pago de indulgencias. Y para este entonces, un individuo llamado Juan Tetzel estaba proclamando, mis amados, paz y bienestar a través de unos medios absurdos. Incluso este individuo le ofrecía que sus familiares salieran del purgatorio mediante ofrendas. La iglesia llegó a abrazar incluso la idea de que usted podía ayudar a sus familiares a salir del purgatorio, ¿verdad? ¿Que cree la doctrina romana? Con usted pagar ciertas cuotas. Y era impresionante llegar a Roma para estos tiempos y ver la gran procesión de gente pagando indulgencias por ellos y por sus familiares. Lo curioso era que después de pagar la indulgencia, si la santidad era tan comercializada y barata, bueno, pues para adelante, porque le damos
al pecado y la iglesia no tiene ningún problema si se le paga. Esto fue lo que causó de verdad ponzoña entre la iglesia y Martín, por lo menos de los puntos que comenzaron una gran discusión. Ahora, la batalla que dividió eventualmente la iglesia no fue la batalla por las indulgencias meramente. La batalla de las indulgencias llevaba a un cuestionamiento más general. Si las indulgencias no son bíblicas, si mi salvación depende puramente de la fe en Cristo Jesús, entonces, a fin de cuentas, ¿quién es o cuál es la autoridad suprema de nuestra fe? ¿La iglesia y sus tradiciones o la palabra de Dios? Este fue el conflicto que se armó. La respuesta que eventualmente llevó al cisma entre la iglesia católica y lo que eventualmente fue la iglesia protestante fue que los protestantes, quienes eventualmente se llamaron protestantes, dijeron que las escrituras eran la máxima autoridad en la vida de fe de los creyentes. Hoy en día, la iglesia protestante y católica nada más tienen una diferencia, exactamente la misma. Para la iglesia católica romana, las escrituras sí son una herramienta santificadora en la vida de creyente, coayudada de la tradición romana. La tradición romana y las escrituras tienen el mismo peso y la misma autoridad en la vida del creyente. Lo que el protestantismo proclama es que solamente las escrituras sirven para santificar la vida de quienes han creído en Jesucristo. Para 1521, cuando a Martín en un gran debate llamado la Dieta de Worms, se le obligó a retractarse de sus mensajes, de sus escritos y de todas estas verdades que él estaba proclamando. Delante del emperador Carlos V, Lutero argumentó, y cito: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Estas palabras encendieron una chispa en toda Europa. Y pocos años después a este movimiento se le unió Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, proclamando la verdad de la palabra de Dios como única autoridad, incuestionable, inerrante, para salvar y santificar a la vida de la gente. De hecho, se volvió su emblema fundamental el concepto de sola scriptura, o solo la escritura en latín. Lo que ellos creían es que todas las escrituras, y solo las escrituras, eran suficientes para dar, sostener y edificar la fe de la iglesia y hacerla perseverar en santidad hasta la venida de su Señor. Y claro que esto es bíblico. Claro que esto es bíblico, porque en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pablo no le dice a Timoteo que es parcialmente la obra que hace las escrituras en la vida de fe del individuo.
Las Escrituras tienen poder para hacer completa la obra que Dios comenzó a través de su Espíritu en aquel que es regenerado. Las Escrituras son suficientes. Todas y solo las Escrituras pueden salvar y santificar. Básicamente la idea detrás de esto era que solo lo que Dios ha dicho fundamentará y edificará a la iglesia. De hecho, el mismo Señor se lo dijo al apóstol Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa iglesia que le edifica sobre la roca es aquella que él mismo dice: ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Ninguna costumbre, palabra o tradición que no surgiera de las Escrituras sumaba a la edificación de la iglesia de Cristo. Ahora bien, el problema es cuando respondemos, y cómo responde de hecho la iglesia hoy en día, en muchas ocasiones. Responde similar a Judá cuando se le dice: vuelve a la senda antigua, vuelve al buen camino. Y Judá dice: no andaremos. Sigue diciéndole el Señor: puse también sobre vosotros atalayas que dijeron: escuchad al sonido de las trompetas. Y dijeron ellos: no escucharemos. El pensamiento detrás de esta respuesta del pueblo de Judá ante la reclamación que Dios le hace es producto de que ellos no ven como suficientemente poderosa la palabra de Dios. Es producto de que ellos no ven como valiosa la palabra de Dios. Es que ellos ven sus tradiciones, sus costumbres, como más útiles para conseguir sus fines, obviamente, que la palabra de Dios. La iglesia, aún aquella que se denomina protestante, aún aquella que decidimos, o decimos mejor dicho, decidimos enarbolar la bandera de la reforma, hoy, tristemente, en muchos casos, proclama lo mismo que la nación de Judá. No andaremos en ella. No escucharemos a ella. Tú me dirás: ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Yo nunca he oído a ningún pastor diciendo eso. Pero con sus hechos lo dicen. Con sus actos lo muestran. Porque cuando un individuo a mí me permite pecar, incidir, reincidir en el pecado, solamente para mantenerme, mejor dicho, solamente con el fin de mantenerme contento dentro de las cuatro paredes de su iglesia, claro que le hemos dicho a la palabra de Dios: no, no andaremos en ella, no escucharemos a ella. Y usted podría decir: bueno, pero son escasos los ejemplos donde un individuo está en pecado, está en fornicación, en adulterio y se le consiente el pecado. Sí. Pero yo creo que la palabra de Dios tiene el mismo peso en todas sus porciones. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, 1 Corintios 14 me dice que hablen en lengua, 1, 2, a lo más 3, o profeticen 1, 2, o lo demás 3 en orden, es un mandato tan pesado y poderoso como aquel de no fornicarás o no adulterarás. Por lo tanto, cuando la iglesia propicia el desorden, está pecando igualita que como si estuviera adulterando. El problema no es el sentido moral de la iglesia, no. El problema es la valoración que tiene de las Escrituras. Porque para mí lo que Dios dice en los 10 mandamientos, como aquello que dice en 1 Corintios, es igual de valioso y poderoso. Pero no lo vemos así, porque la palabra de Dios para nosotros no es tan valiosa. La iglesia, tristemente hoy, en muchos casos, no puedo decir todos, adolece del mismo problema. No, en esa iglesia hay mucha letra, pero falta el fuego de Dios
son expresiones que me hacen a mí pensar si verdaderamente vemos esto que está escrito como poder de Dios, como vida de Dios y como la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Cuando la iglesia hace una distinción entre la obra del Espíritu y mucha teología, me da a mí serios motivos para cuestionar si la iglesia verdaderamente conoce que lo que aquí está plasmado es palabra de Dios para mí y es palabra que da vida a mi ser interior. Hoy existe en la iglesia, sí, un grave problema con la apreciación y valoración que tenemos de la palabra de Dios. De hecho, creo que uno de sus síntomas más pequeños es el hecho de que veo con tristeza que muchas iglesias no conmemoran esta fecha. Porque, claro, si conmemoraran esta fecha, debieran de conmemorar la verdad que se proclamó en esta fecha. Y la verdad que se proclamó en esta fecha es que las Escrituras, y solo las Escrituras, son suficientes para hacer al hombre de Dios perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que sucede. La expresión de Judá de no escucharemos, no obedeceremos, afirmaban que esto que Dios había expuesto al pueblo de Judá en un momento dado de la historia, aquellas palabras que eran la constitución de la nación de Judá, para este momento de la historia eran palabras necias. El verso 19 muestra cómo Judá sería enjuiciada tal y como una nación pagana cualquiera. Esto es un claro testimonio para nuestra iglesia hoy. El esfuerzo por devaluar la palabra de Dios es un cáncer que poco a poco corroe la iglesia. Constantemente expresiones que detractan la importancia de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios y de la comunión alrededor de la palabra de Dios, hacen que los creyentes vean la palabra de Dios como sí, algo que es necesario, pero algo que no es lo más importante. Para aquel que verdaderamente ha sido libre, así como Martín, no existe otra cosa más valiosa que su palabra. La verdad es que lo que motivó a Martín a tirarse ese pleito solito contra un imperio fue la verdad que lo había liberado. Fue la experiencia que él había tenido de una verdad que había cambiado su corazón y le había quitado todo el peso de la condenación que la religión le ponía. La palabra de Dios es el instrumento que a nosotros nos libertó. Es el instrumento de Dios que nos sanó. Y es el instrumento que nos hace perseverar hasta el día en que Cristo se manifieste. Nosotros nos alimentamos constantemente de ella. Nos sumergimos constantemente en ella con hambre porque hemos conocido que todo lo que ahí dice es poder de Dios. Y Dios ha decidido contener todo su poder sobre estas páginas y sobre esta tinta. Y está ahí, dispuesto para todos aquellos que creen en Él. Nosotros creemos, sí, que es más que tinta y papel. Nosotros creemos que las Escrituras son el lienzo donde Dios decidió revelarse a nuestras vidas. Donde Dios diariamente, cada mañana, cada vez que tenemos devocional, cada vez que nos sumergimos a estudiar, está hablándonos a nosotros y mostrando su corazón a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para merecernos eso? Pero para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, eso es lo que está sucediendo. Que Dios, en su infinita misericordia, está revelando su corazón a nosotros. Nosotros amamos y proclamamos lo que allí dice, porque somos la viva muestra del poder de lo que allí dice. Nosotros somos la muestra de que Dios es poderoso
para dar vida a través de su palabra. Así como se la dio a Lázaro y así como se la dio a los huesos secos a través del profeta Ezequiel. Lo único que puede dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, ¿qué es? La palabra de Dios. Yo pudiera predicar cualquier otro mensaje que complaciera sus conciencias, que a lo mejor excitara sus sentidos, pero la verdad es que pudiera también hacer milagros, prodigios, profetizar, brincar y levantar a los muertos. Pero sería paradójico que yo levantara muertos y que yo estuviera muerto. La verdad es que todos nosotros, si no fuera por la palabra de Dios, estuviéramos más muertos que cualquier cadáver que pudiéramos traer a vida. Nosotros proclamamos arrepentimiento. Y de hecho, el mensaje de arrepentimiento es algo que usted va a encontrar en muchas iglesias. Ahora bien, nosotros proclamamos arrepentimiento no sencillamente sacando del mal camino y dejando a la deriva a las personas. Nosotros proclamamos arrepentimiento, rescatando de la esclavitud del pecado y haciendo discípulos de Cristo y adoradores en espíritu y en verdad. Quiero que noten la diferencia, porque yo pudiera a ustedes llamarlos arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento lo que habla es de un cambio de dirección. Y con arrepentimiento usted sencillamente entender que debe de salir de la situación pecaminosa donde está. Pero si yo a usted no le doy dirección de hacia dónde debe caminar, usted sencillamente se queda a la deriva. Y siendo el único camino que conoce, aquel en el cual usted vivía, eventualmente va a volver hacia allá. No sé si me está entendiendo. Eventualmente, si no se provee dirección, va a volver al mundo. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Proclamar arrepentimiento, pero haciendo discípulos. Porque aquel que solamente abandona su pecado, si no llena ese vacío con la palabra de Dios, tarde o temprano, su casa va a ser ocupada. Y su estado postrero va a ser peor que el primero. Nosotros proclamamos esta verdad. Y lo hacemos sabiendo que a muchas personas no les va a gustar. Y que a lo mejor el mensaje no va a ser el más exitoso de todos. Pero lo hacemos porque sabemos que un día seremos juzgados. Y que aquellos que tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios, entre los cuales están ustedes también, que proclaman el evangelio, vamos a ser juzgados en base a qué tan fiel, en qué tan fielmente representamos y hablamos aquello que Dios nos mandó a hablar. El evangelio de Juan capítulo 14 verso 15, versículo bastante corto, dice: si me amáis, esto es Jesús hablando, guardad mis mandamientos. El hombre y la mujer que han nacido de nuevo, que han visto gloria en Jesús y que han abrazado la salvación, mis amados, por default va a guardar sus estatutos, va a guardar sus mandamientos, pero no solamente los va a obedecer para cumplir con los requisitos de una religión, los va a atesorar como el mayor de los tesoros que hay en su vida. Esto nos enseña la reforma. La iglesia de hoy necesita reforma. La verdad es que en medio de esa necesidad, ¿qué estás tú dispuesto a hacer para edificar a su iglesia? Ceder ante el mensaje que excita tus emociones, que complace tu carne, o abrazar la palabra de Dios
aunque te duela. Proclamar aquello que el mundo espera que tú proclames. Complacer su carne, sus deseos, sus ambiciones. O anunciar que Cristo Jesús es el Señor y es el Salvador de todos aquellos que creen en Él. Y que todos aquellos que creen en Él necesitan abandonar su pecado. Necesitan abrazar la palabra de Dios. Para un día tener la esperanza de encontrarse en las nubes con Él. Y en vez de recibir juicio, recibir esperanza eterna. Eso somos nosotros. Y eso yo quiero que sea casa del Padre. Una iglesia que no complazca la carnalidad. Que no nos complazcamos la carnalidad. Sino que proclamemos la verdad. Y que los frutos que veamos no provengan de nuestra persuasión, sino que provenga del poder de Dios cambiando corazones a través de su palabra. Podemos ponernos de pie.